Presentamos a Fabián Alcides Ramos Zambrano, esposo y padre de 2 hijos. Profesionalmente se dedica como abogado litigante y profesor universitario. Es especialista en Derecho Marítimo y Portuario, magíster en Negocios Internacionales e Integración Económica. Tiene también un doctorado en Derecho Económico y de la Empresa. A nivel eclesial, ha sido formado en el Instituto IGMA, Iglesia en Marcha, egresado del curso en Sagrada Liturgia de la Universidad Pontificia Bolivariana y del curso en Sagradas Escrituras de la Universidad de FASTA de la Argentina. Se dedica como profesor de Derecho Canónico y de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad de San Buenaventura en Cartagena, Colombia. Es catequista, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y miembro de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Arquidiócesis de Cartagena, Colombia. Con ustedes en este cuarto congreso, es un placer presentarles a Fabián Alcides Ramos Zambrano. Muy bien, Fabián, pues bienvenido una vez más. Te reitero las gracias por compartir con nosotros y bueno, te recibimos con un fuerte aplauso, hermanos. Recuerden ese aplauso para nuestro hermano Fabián que nos visita desde Colombia. Bien, gracias, hermanos, y bienvenido. El micrófono es tuyo. Si quieres, no sé si quieres, te damos la administración para que puedas compartir pantalla o te ayudamos con la pantalla. Creo que Hey, tienes el micrófono. ¿Ya me escuchas? No te tal vez escuchamos. tal vez recordar que hay hermanos que faltan por entrar. Sí, ya ahí Gina nos está colaborando. Vamos a ver, ya casi. Él tiene micrófono abierto, don Eddie. Sí. ¿Puedes hablar, Fabián, para ver si te logramos escuchar? Ahora sí, ahí me escuchan. Perfecto. Buen audio. ¿Ocupas que te demos el administrador para que tú Sí, compartas las pantallas? Sí. Ok, sí, porque hay algunas que voy a estar saltando por el tiempo, entonces ok. quisiera yo mismo ir pasándolas. Listo. Don Fabián ya puede compartir, ya lo puede hacer. Yo sigo abriendo a los compañeros, ya puede, usted tiene el derecho. Fíjese a ver si ya puede, me avisa. Eh, ¿Se ve en pantalla Sí, ya se ve. Sí, Sí, correcto. ok. Perfecto, bueno, listo. Creo que ahí ya puedo ir pasando yo desde acá, ¿no? Ok, bueno, entonces muchas gracias por esta amable invitación. Entonces dejo, em, eh, digamos, pregunto, ¿se escucha bien? ¿Se oye bien? ¿Todo en orden? Sí, perfecto, vale. Listo. Una aclaración con la presentación que se hizo. Yo soy doctorando en Derecho Económico y de la Empresa, no doctor todavía, ¿no? En estudio. Entonces, para aclarar que no soy doctor aún, sino doctorando. Estoy en proceso del doctorado en este momento. Entonces, simplemente esa claridad con relación a la presentación que se hizo. Vale, bien, vamos a conversar hoy sobre un tema que es central en nuestra vida de fe, ¿no? Y me refiero a la liturgia. ¿A ¿Qué es la liturgia? Una palabra que muchas veces escuchamos y que nos cuesta a veces definir. Algunos tienen unas ideas de la liturgia que cuando uno va a ver si eso es realmente lo que la iglesia enseña o lo que realmente significa la expresión, vemos que no guardan relación, ¿no? En ocasiones. Entonces vamos a empezar por el término mismo, ¿no? Vamos a la etimología de esta palabra
que es de origen griego, la palabra leito urgía, está compuesta por dos palabras. Una es leito, que viene de Laos. Laos significa pueblo. La otra viene de ergon, que significa obra. No pudiese decirlo casi que literalmente, ¿no? Un servicio que se hace al pueblo, un servicio que se presta para el bien común, ¿no? Eso pudiésemos decir que es lo que liturgia significa, un servicio público, un servicio en favor del pueblo, sería lo apegado a la etimología, un servicio en favor del pueblo. Vamos a mirar el significado que esta palabra tenía en el momento mismo en que empieza a ser usada, ¿no? En que se empieza a usar esta palabra. Y vamos más que todo a ese periodo que conocemos como el periodo helenista. Estamos hablando desde la muerte de Alejandro Magno, año 323 antes de Cristo, hasta la muerte de Cleopatra VII por el año 30 antes de Cristo. Digamos, en ese rango es lo que conocemos como el periodo helenista. Y en esa época, cuando se hablaba de la palabra liturgia, prácticamente se restringía a ese servicio que ciudadanos acomodados, adinerados, prestaban en favor del pueblo. Vamos a pensar en que alguien se ocupaba del armamento de una nave, no hablo armamento específicamente como armas, ¿no? Sino que la palabra el que explota una nave se conoce como armador, el armador del barco, el que lo explota comercialmente. Entonces, aquel que lo acondiciona para navegar es el armador. Entonces, una persona que se dedicaba a acondicionar una nave y de su propio pecunio, digamos, ponía todo lo concerniente a que la nave quedara habilitada para navegar e hiciera parte de la flota de la nación. Eso podía ser una liturgia, era un servicio que alguien con dinero prestaba en favor del pueblo. Vamos a pensar en el coro en el teatro, ¿no? O sea, disponer del coro, sufragar los costos del coro, eso lo hacía una persona y eso era liturgia. Alguien que prestaba un servicio en favor de otro, pero fíjense que era prácticamente personas acomodadas que prestaban servicio público, como su palabra lo indica, en favor del pueblo. Se requería, por ejemplo, que una tribu en las fiestas era acogida y se le daba la alimentación, el alojamiento, etcétera. Entonces alguien asumía esos costos, estaba haciendo liturgia. Alguien acomodado que ponía el dinero para que una tribu que visitaba a otra en épocas de fiesta, ese servicio era considerado como liturgia. Ese era el uso de la palabra liturgia en el helenismo, ¿verdad? Más tarde, esta palabra, liturgia, ya se amplía, ya no solo eran que las personas acomodadas prestaban un servicio en favor del pueblo, sino cualquier servicio que una persona prestara de modo público era considerado una liturgia. El solo hecho, por ejemplo, de prestar el servicio militar, una persona que prestara el servicio militar estaba haciendo liturgia, ¿ya? Y ya a partir del siglo II antes de Cristo, estamos hablando también de que este servicio o esta expresión de la liturgia ya se empieza a utilizar en cabeza de personas que se dedicaban a los actos cultuales y estamos hablando en época, ¿no?, en la que el paganismo tenía su auge en la Grecia helenista. Entonces ya empieza el término a ubicarse en la parte del culto, una parte del culto, pero estoy refiriéndome al culto pagano. Se hacía referencia a esta expresión liturgia, ¿no? Vamos a mirar ahora en la Biblia, en las Escrituras, cómo se emplea el término liturgia para poder entender a qué hablamos, de qué hablamos cuando nos referimos a la liturgia hoy día, ¿no? Vamos a ubicarnos en el Antiguo Testamento. Y pensemos si en el Antiguo Testamento ustedes recuerden que por allá por el siglo tal vez tercero antes de Cristo, se empieza a dar esta traducción del hebreo hacia el griego, por lo menos inicialmente de estos primeros 5 libros, ¿no?, de la Torá.
el rey Ptolomeo de la época, pues pide al sumo sacerdote de Jerusalén que le apoye con esta traducción. Se envían 70 sabios y ustedes conocen esta historia de esta primera traducción de textos que luego fue cogiendo el nombre de la Septuaginta y que se le aplicó después este nombre a todo el compendio que se fue luego realizando en lo que llamamos el canon alejandrino, etcétera, ese tipo de cosas que ahora no vienen al caso, pero que la palabra con la que el hebreo, digamos, el griego, perdón, empezó a hablar del culto público, del culto oficial, del culto que en el templo prestaban los sacerdotes, era la palabra leiturgia, ¿no? Liturgia. Entonces, ese culto oficial ya en las escrituras se refiere o se utiliza la expresión liturgia. Y fíjense que cuando se hablaba de un culto privado, de la oración personal de alguien, de la devoción de alguien, se utilizaba la palabra latría o la palabra dulía, hablamos de adoración o de honor, y no propiamente la liturgia, que repito, era reservada a el sacerdote, el levita, en todos estos actos solemnes que debían celebrar. Entonces, liturgia estaba reservada a ese ámbito, ¿no? Al ámbito de lo que en el templo tenía lugar en cabeza de los sacerdotes, de los levitas. En cambio, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra liturgia solo 15 veces, no aparece mucho. En el Antiguo Testamento aparece cerca de 150 veces y va a tener diversos usos la palabra liturgia en el Nuevo Testamento. Lo vamos a encontrar en el sentido profano, como lo decíamos ahora, de un servicio que se presta públicamente. Ahí se utiliza la expresión liturgia, pero también la vamos a encontrar en el sentido ritual de los sacerdotes. Si se fijan, cuando el ángel se le aparece a Zacarías para anunciarle que va a tener un hijo, Juan, el texto dice que él se encontraba en la liturgia, ¿verdad? Que habla del turno y todo ese acto que estaba celebrando Zacarías, pues va a hacer referencia allí a la palabra liturgia en ese sentido. Pero el Nuevo Testamento va a hacer un énfasis cuando se habla de ese culto, que se habla de la liturgia, va a hablar como en el sentido del culto espiritual, ¿no? De un culto espiritual que se tributa. Ese culto del que Pablo va a hablar, este es nuestro culto razonable. Entonces, la palabra liturgia va a ir a empezar o va a utilizar también en ese sentido, el sentido espiritual, de un culto a Dios de modo espiritual. Y la intención en este sentido era como separarla un poco de lo que era el culto estrictamente judío. Y recordemos que cuando se escriben estos textos, estamos todavía con el templo de Jerusalén antes del año 70, y el judío asociaba el ritual judío a la liturgia. Utilizar también la palabra liturgia en el lenguaje cristiano era un poco temeroso porque se podía dar esta asociación estricta que se le daba a los ritos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, digamos, el agiógrafo se cuidó en el uso, en el empleo de esta palabra liturgia, por lo menos mientras el templo estaba todavía en pie. Vamos a tener unos escritos de los padres apostólicos. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la Didache, que se hace referencia al oficio, se utiliza ya la palabra liturgia, hablándose del oficio que se prestaba en la iglesia primitiva. Y aquí es importante entender que la Didache, que es compuesta entre el año 50 aproximadamente y el año 100, 110 por tarde, fíjense que la Didache nace en Antioquía de Siria. Vemos en el Nuevo Testamento que Pablo es forjado, o más bien él adoctrina a los cristianos durante cerca de un año en Siria. Entonces, esta Didache va a tener un influjo paulino con seguridad. Gran parte de las cosas que Pablo dijo, predicó, expresó, que no expresó en sus cartas, seguramente quedaron recogidas en la tradición paulina, en este texto, ¿no? De la Didache, donde vamos a ver cómo se nos habla del bautismo, de la forma como el bautismo se hace, y cómo de la Eucaristía se nos habla de que es el sacrificio que se había prometido por el profeta Malaquías, ¿no? Malaquías 1:11, cuando se habla de que iban a cesar los sacrificios, que Dios aborrecía los sacrificios, pero que sí se iba a
ofrecer a Dios nuestro Padre un sacrificio puro, sin mancha. Lo iban a ofrecer todas las naciones, desde donde nace el sol hasta el ocaso. Y los cristianos, aquí en la Didache, asociaron ese sacrificio del que habla el profeta Malaquías a la Eucaristía. Y ya allí se empieza en la Didache a emplear esta expresión de liturgia para el oficio público que prestaban los primeros cristianos. También tenemos a Clemente de Roma. Recuerden que escribe una carta, una de las cartas que escribe a los Corintios en el año 96 por una revuelta que había del clero, del clero o del presbiterio allá en Corinto, que se rebelaba contra la autoridad de la iglesia, el obispo, y tiene que entrar Clemente a poner orden, ¿no? Año 96 entra a poner orden. Y fíjense que va a decir lo siguiente, Clemente de Roma: deberíamos hacer todas las cosas en orden, todas las que el Señor nos ha mandado que hiciéramos, que las ofrendas y liturgias, servicios que Él ordena, sean ejecutados con cuidado y no precipitadamente o en desorden, sino a su tiempo y donde, lugar, y por quien Él quiere que sean realizados, ¿no? Habla de la materia misma del culto, habla del lugar del culto y habla del ministro del culto, asociándolo a la liturgia, ¿no? Porque al sumo sacerdote se le asignaron sus liturgias propias. Fíjense que ya aquí, año 96, ya el templo había caído y ya Clemente de Roma está hablando de las liturgias de los sacerdotes judíos, que le habían asignado el rito del que ellos eran partícipes, el rito que estaba a cargo de ellos, y cómo en este caso se habla de la liturgia cristiana en una especie ya de paralelo, ¿no? Ya vamos a ir viendo cómo luego Justino Mártir va a hacer esta asociación ya de un modo más claro. Entonces, con la caída del templo en el 70, ya la palabra liturgia es despojada de su significado cultural levítico. Ya no es lo que los levitas hacían, ya no es lo que los sacerdotes hebreos hacían, sino que ya va encauzándose en el culto cristiano. Entonces la palabra liturgia, vamos a decir, sirve como de puente, ¿no? Entre lo que se hacía en la antigua alianza y lo que los cristianos están realizando, están haciendo. Hay unos desarrollos posteriores que va a tener esta palabra liturgia. Ustedes recuerdan que la iglesia fue creciendo tanto en Oriente como en Occidente, y en toda la parte de Oriente, en todo el Oriente griego, ya va a pasar a indicar la palabra liturgia el culto cristiano en general. Pero a la Eucaristía se le empieza a sustituir por el nombre de liturgia. O sea, para el Oriente griego, la liturgia es sinónimo de la Eucaristía. Entonces, ellos, por ejemplo, hablaban de la liturgia de San Basilio, de la liturgia de San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Está hablando del respectivo padre griego que influenció en el desarrollo de la liturgia en Oriente. Ahora, en el occidente latino va a pasar algo un poco inusual, porque generalmente casi todas las palabras de las escrituras que se iban adoptando en el cristianismo, hablo de las palabras del Antiguo Testamento que se iban trayendo al cristianismo, todo lo que se hacía en la Biblia y los padres griegos, los latinos latinizaban la respectiva palabra, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra mysterium después pasó a ser la palabra griega sacramentum, pero tiempo después, ¿no? El término liturgia no se empezó a usar en el occidente latino. En el occidente latino, para hablar de la misa, de la celebración, del culto, se utilizaba la expresión munus, officium, mysterium, sacramentum, opus, ritus, actio, celebratio. Eran las palabras que solían utilizarse, pero fíjense que no se utilizaba la palabra liturgia. ¿Okay? Ya en el siglo XVI es que, digamos, que esta palabra liturgia se empieza a usar y empieza a aplicarse de un modo más preciso a los libros rituales, ¿no? A los libros rituales.
Entonces, lo que llamaban antes los sacramentarios, lo que nosotros llamamos los sacramentarios, a esos libros se les empezó a aplicar la expresión liturgia. Siglo XVIII, siglo XIX, incluso el protestantismo empieza a adoptar para su culto, para sus celebraciones, la palabra liturgia. Entonces, tenemos allí esta expresión, ¿verdad? Vamos a mirar la concepción de culto en las escrituras, ¿no? En las escrituras. Fíjense, por regla general, el hombre, para hacer contacto con lo sagrado, con la divinidad, va a sacar del mundo profano de su vida, de su mundo, va a tomar personas, espacios, tiempos, y les va a dar unas cargas, vamos a llamarles simbólicas, a esas personas, el sacerdote, a esos espacios, los templos, a esos tiempos. Por eso vamos a ver cómo el judío celebraba la fiesta del Shavuot en un tiempo determinado, celebraba la fiesta del Sukkot, el Pesach, todo lo iba celebrando en tiempos determinados. Nosotros vamos a ver cómo en nuestra liturgia tenemos el calendario, el ciclo litúrgico. Este domingo vamos a arrancar un nuevo calendario litúrgico con el tiempo de Adviento. Vamos a vivir 4 domingos de Adviento, después vamos a celebrar la Natividad del Señor, después vamos a estar celebrando tiempo ordinario, después interrumpimos tiempo ordinario con el tiempo de Cuaresma y luego el tiempo de Pascua, terminamos otra vez tiempo ordinario y clausura el domingo 34 con la solemnidad de Cristo Rey, nuestro calendario litúrgico, tiempos. Vamos celebrando tiempos en la liturgia, tiempos, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira en la Biblia, la concepción de culto, vamos a ver cómo incluso Moisés, cuando se encuentra con Faraón, cuando viene todo esto de la liberación y Dios le va a prescribir la ley a Moisés, vamos a ver que Moisés entra en un diálogo con Faraón. Y ustedes, si se fijan, todo el diálogo va a transcurrir en déjanos salir para ir a celebrar culto. Es curioso que Dios, nuestro Padre, le dice a Moisés que la señal que él le va a dar para corroborar, para probar de que lo que está obrándose allí viene de Dios, la señal va a ser que se va a rendir culto en este lugar, le dice Dios cuando se le aparece a Moisés. ¿No? En este lugar se va a rendir culto. Esa es la señal, el lugar y el culto. Y por eso es que cuando Moisés habla con Faraón para que Faraón le permita la salida, Faraón le dice, pero bueno, si lo que van es a rendir culto al Dios de ustedes, venga, yo permito que lo hagan aquí, en estas tierras egipcias, háganlo aquí. ¿Y qué le dijo Moisés? No, no, porque el Señor ha previsto el lugar. Entonces, el lugar de culto va a tener un espacio, una preponderancia, digamos, en la celebración de la fe en general, ¿no? De la fe. Entonces, es cuando vemos que Moisés luego le va a decir, pero mira, listo, vamos a celebrar culto es en el lugar donde Dios ha previsto, ha prescrito. Y por eso cuando Dios le empieza a dar las leyes, le va a decir que en el lugar de culto que se va a construir, a ese lugar deberán peregrinar para celebrar las fiestas que Dios estaba prescribiendo. Por eso la fiesta del Shavuot, la fiesta del Pesach, la fiesta del Sukkot, estas 3 fiestas principales de los judíos son llamadas fiestas de peregrinación, porque en cualquier lugar donde se encontrara el judío, debía subir al lugar donde se había construido el templo, que era la morada de Dios, para en ese lugar adorar, para en ese lugar celebrar culto. El lugar va a jugar un papel preponderante, importante en el culto cristiano. El lugar, el lugar. Entonces, eso va a hacer, vemos a nuestro Señor Jesucristo cuando uno lee el Evangelio de Juan. Juan va a estar narrando las subidas de Jesús a Jerusalén para la Pascua, la subida de Jesús a Jerusalén, incluso la fiesta del Hanukkah, que no está prescrita en los libros, digamos, hablando de los libros protocanónicos, sino en el deuterocanónico de Macabeos. Por ejemplo, encontramos la fiesta de la dedicación del templo. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, vemos a nuestro Señor Jesucristo celebrando la fiesta de Hanukkah. Había subido a Jerusalén para celebrar la fiesta de la dedicación del templo.
Cuando ocurre la Pascua de nuestro Señor, él va subiendo y se encuentra con el ciego Bartimeo en ese camino. Y luego llega a Betsaida, al punto donde manda a buscar el burrito, en el cual llega y en el burrito entra triunfante a Jerusalén. Entra triunfante a Jerusalén. Está el Señor haciendo esa peregrinación. Entonces, el lugar es relevante, el lugar es importante. El cordero se sacrificaba no propiamente en el templo, pero sí en el atrio del templo, a las afueras del templo. Por eso Jesús no es sacrificado sino en este atrio terreno, ¿no? En la tierra. Aquí es sacrificado el cordero, pero su sangre, así como en la tienda del encuentro, en el tabernáculo o en el mismo templo, estaba el altar de bronce, el altar que estaba en el atrio donde se hacía el sacrificio, y luego el sacerdote el día de la expiación, del Yom Kippur, la sangre pasando en el lugar santo, Gerard, vamos luego si el me lugar, alcanza la valija. presentaba el Señor en el lugar santo, la sangre se presentaba por el sacerdote en el lugar santo, pasando el lugar santo, llegando al lugar santísimo y hacía expiación en el lugar santísimo. Por eso vamos a ver nosotros que nuestro Señor, sacrificado aquí en la tierra, cuando sale que se rasca el velo, él, como sumo sacerdote, sube al cielo, al tabernáculo verdadero, como dice la Sacrosantum Concilium, que ya veremos, sube el Señor al cielo para desde el cielo administrar esa sangre en lo que se conoce como la expiación, ¿no? Señor, su sacrificio fue aquí en la tierra, en el altar de la cruz, pero la sangre es llevada por el sacerdote, el sumo sacerdote que es él, y entonces en la liturgia, en la cabeza, y nosotros su cuerpo místico, estamos precisamente ejerciendo ese sacerdocio de Cristo. El Señor presenta al Padre su sacrificio, él como cabeza y nosotros como cuerpo místico, como decía San Agustín, el totus Christi, el Cristo total. Cabeza y cuerpo presentan al Padre la sangre, el sacrificio de la cruz. Eso es lo que hacemos en la liturgia eucarística. Presentarle al Padre aquel único sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso va a decir el autor de la carta a los Hebreos que el Señor, como todo sacerdote, tiene siempre algo que ofrecer. Si no, no fuera sacerdote. ¿Y qué ofrecen los sacerdotes? Ofrecen dones y sacrificios para el perdón de los pecados. El Señor ofrece entonces su sacrificio desde el tabernáculo verdadero, donde entró, desde el tabernáculo ofrece un sacrificio, pero no solo él como cabeza, sino junto con nosotros su cuerpo místico. Ya desarrollaremos esa idea. Entonces decía que no solamente el lugar es importante, sino también cuando Moisés les decía que hablaba con Faraón, vemos que Faraón le dice entonces que salgan, ya no que les va a permitir salir, pero que salgan solo los hombres, que dejen a los niños, a las mujeres. Y Moisés le dice que no, que todos han sido convocados por el Padre, por Dios, para el culto que el Señor quiere que le tributen. Entonces, la asamblea va a jugar un papel importante y la asamblea somos todos, ¿verdad? Todos somos la asamblea. Esa asamblea, si ustedes se fijan, pasa por el Mar Rojo como un bautismo. Esa asamblea bautizada es la que va luego a llegar al desierto en el tabernáculo a rendirle culto a Dios nuestro Padre. Nosotros, bautizados, rendimos culto a Dios nuestro Padre de la forma y la manera como Dios nuestro Padre ha prescrito o ha querido. Eso es la liturgia, la forma como Dios ha querido que se le tribute a él el culto, y en esa misma forma es como él nos santifica de mejor manera. Entonces, Dios nuestro Padre va a empezar a tener, en este caso, digamos, que ha suscitado a Moisés, y Moisés ha estado pidiéndole a Faraón que les permita la salida, y fíjense cómo se van dando estos puntos significando la importancia de cada elemento del culto. Ya decíamos el lugar, decíamos ahora la asamblea, pero luego va a venir otra conversación con Moisés y Moisés le va a decir, mira, necesito que nos deje salir a todos, y le dice Faraón que deje los animales, que los animales los dejen. Y Moisés le dice, no podemos. Es que no sabemos, en ese momento no se había prescrito el culto, no sabemos si los animales van a ser utilizados para el culto. Aquí hablamos de la materia del culto.
¿Cuál es la materia del culto? Entonces, Dios nuestro Padre ha prescrito qué era lo que se le sacrificaba. Entonces, vamos a ver cómo van a ver, dependiendo de los distintos tipos de sacrificio, si hablamos del holocausto, hablamos del sacrificio por el perdón de los pecados, el sacrificio que era por el perdón de un sacerdote, si era por el perdón del laico. Entonces, los sacrificios están debidamente prescritos y la materia del sacrificio. Habrá oblación que se tributaba a flor de harina y el Señor dice cuál es la materia de cada sacrificio. Y por eso Moisés deja en claro eso, de que no podían dejar los animales porque tal vez, y en efecto así fue, Dios prescribiría que los animales se utilizaran como materia del culto. Entonces la paga del pecado era la muerte. La persona que iba al sacrificio imponía las manos sobre el animalito como en una especie de mostrando que era de su propiedad, pero también se ha dicho que para transferir el pecado y el animalito era muerto, el inocente animal era muerto por el pecado de ese hombre. Por eso Cristo nuestro Señor va a morir por el pecado nuestro. Por eso fíjense cómo en el sacrificio del Yom Kippur que se presentaban, se pedían ahí dos animales, dos corderos parecidos, similares, y cómo uno de esos corderos era sacrificado para Dios y el otro era dejado libre en el desierto. Eso es justamente lo que pasa con Jesús nuestro Señor y con Barrabás. Barrabás, que significa hijo del Padre. No es casualidad el nombre de Barrabás, hijo del Padre. Y el verdadero hijo del Padre, que es Jesucristo, están presentados ante el pueblo, con los dos corderos que se pedían en el Yom Kippur. El uno se sacrificaría para Dios, a Jesús nuestro Señor, y el otro era dejado libre, como pasaba con el otro cordero. Entonces, cada cosa tiene su sentido, ¿no? Tiene su sentido. Entonces, encontramos allí, en este caso, que el culto pedía la materia, y por eso Moisés fue claro en que no podía aceptar lo que le pedía Faraón, que era dejar a los animales. Y luego vamos a ver que se le va a pedir que ellos busquen la manera de tener cuestiones de oro, plata, y dicen que se ganan el favor del pueblo egipcio y les entregan prendas y cosas de oro y todas esas cosas las llevan. ¿Para qué? Para fundir los vasos sagrados y demás cosas que se van a utilizar en la construcción del tabernáculo y en el culto, los vasos dignos que se van a utilizar en el culto, ¿verdad? Toda la ornamentación. Entonces, eso está dicho y vemos cómo cuando ellos llegan hacen con oro un becerro de oro. Pero es curioso esto, cuando uno lo analiza en detalle, el becerro no es hecho con el oro que le dan los egipcios que iba destinado al culto, sino con lo que ellos llevaban en sus propias prendas y las cosas que tenían, con eso funden el becerro. O sea, está mostrando allí que esos vasos sagrados, desde el material que se destinó para ellos, exclusivamente eran para el culto de Yahvé. Y el hombre, aquí vemos, y con esto quiero cerrar esta idea, Dios los llamó y los sacó de Egipto para prescribirles, para entregarle la ley y prescribir el culto. Resulta que ellos se anticipan y forman su propio culto, y mírense cómo el culto propio que presentaron y que hicieron terminó siendo un culto idolátrico. Porque cuando el hombre construye su propio culto, termina o dándose honra a él mismo o dando gloria y honra a otras cosas, es decir, en últimas cae en idolatría. Por tanto, Dios ha prescrito el culto y el culto que Dios ha prescrito se ha resignificado en la persona de Cristo. Los hebreos hacían sícaron, es la palabra hebrea que se utiliza. Cristo va a hablar, o más bien el Nuevo Testamento va a hablar de anamnesis en el griego, ¿verdad? Anamnesis. Cuando el hebreo habla de sícaron, está hablando de participar del evento, no solamente rememorarlo, ¿no? No es solamente rememorarlo, sino participar del evento. Por eso en el libro de Levítico vamos a ver que cuando ellos celebraban el Pesach, la Pascua judía, el judío dice que está celebrando que Dios lo sacó de Egipto, a él, no tanto a sus antepasados, que por supuesto así ocurrió en la historia, pero
el hebreo entiende, y ese es el sentido más rico de la liturgia, que lo que se entiende es que el hecho en el que Dios ha irrumpido en la historia, en la humanidad, se conmemora y quiere decir que se hace actual, se reciben las gracias de ese evento. Entonces, por eso el judío en el Pesaj de la Pascua, él entiende que está celebrando que Dios a él lo sacó de Egipto. Y por eso ustedes van a ver que hay una serie de signos, creo que aquí o van a hablar o ya les hablaron de la Pascua judía, no me voy a meter mucho con eso, pero es unos tips muy breves. Ustedes van a ver que está el plato que se llama la queará, y en ese plato, la queará, ustedes van a encontrar, entre otras cosas, eh, la salsa que se llama jaroset, que es color ladrillo precisamente, porque le rememora a ellos que construían ladrillos cuando eran esclavos. Y el pan así lo untaban en esa salsa jaroset. Por eso el Señor va a decir, uno de los que moja en su plato conmigo, el que unta en su plato conmigo. Otro va a decir el que moja, ¿por qué? Porque también el judío tenía agua de sal, tenía unas hierbas amargas y era el primer acto o rito que realizaban que se llamaba el carpaz. Así como ellos que recordaban que José había sido vendido por sus hermanos y sus vestidos habían sido empapados con sangre para hacerle creer a su padre que una fiera se lo había devorado y era que lo habían traicionado, lo habían vendido. Por eso Jesús anuncia su traición, la traición de la que va a ser objeto, la traición que causa Judas, la anuncia en ese contexto de la cena judía y habla de mojar en el plato, porque está evocando el carpaz judío cuando ellos con las hierbas amargas metían la hierba en el agua de sal. El agua le significaba las lágrimas que ellos habían vertido siendo esclavos. Estas hierbas amargas, pues la amargura que habían vivido en esa esclavitud. Pero fíjense que también evocaba eso, ¿no? Los vestidos que se mojaban, la traición cuando José fue vendido por sus hermanos. Por eso ahí se hace el anuncio de la traición. La traición. Entonces, en la liturgia van a ver actos, signos, símbolos que van a tener una significación profunda para quien celebra. ¿Okay? Entonces, encontramos allí toda esta noción que estoy presentando de lo que era el culto en las escrituras. Y por eso vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, Él va a resignificar todo esto que vivía el judío, el Señor lo va a resignificar con lo que estoy narrando, ¿no? Y justamente vemos este detalle de que cuando se cantó el Gran Jalel, que era el Salmo 118, eh, los judíos en ese momento del canto del Gran Jalel se disponen luego para la cuarta y la última copa, ¿verdad? Y resulta que aquí dice que terminado el canto de los salmos, el Jalel, ellos se levantan y se van al huerto. Lo que está dando a entender claramente aquí el evangelista es que nuestro Señor con sus discípulos no bebieron la última copa, la cuarta con la que se clausuraba la cena judía. Y por eso el Señor, lo que muestra luego el evangelista es que llega al huerto de Getsemaní y está diciendo, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, Padre, que pase de mí esta copa, y por tercera vez, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. No quiero beber esta copa. Y justamente cuando ya llega a la cruz el Señor y le dan de beber este vino amargo, este vinagre, es que el Señor dice, todo está cumplido, todo está consumado. ¿Qué es lo que está consumado? Acaba de consumar en la cruz la cena de Pascua. La cuarta copa con la que concluía el rito, la ha bebido el Señor en la cruz del Calvario. Ahí ha bebido la cuarta copa el Señor y clausura esto. Y por eso la cena y el sacrificio son indisolubles, no se separan. Por eso nosotros el triduo pascual lo iniciamos con la misa vespertina de la cena del Señor. Se abre al triduo que vamos a estar viviendo y por esa razón, fíjense ustedes que no se hace la bendición, no hay como clausura sino hasta la noche de la Pascua porque queda abierta la celebración. Vivimos todo como un único día. No hacemos el credo
sino en la Pascua, en la noche de la Pascua, en la noche de la Pascua, justamente porque es un todo esa celebración. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? De que el cristiano tiene claro que el cordero de Pascua que se inmolaba deja su carne para hacer comida. Entonces es una sola cosa la comida y el sacrificio de la cruz. Una sola cosa, la comida y el sacrificio de la cruz. Es una sola cosa. Entonces ahí vemos todo esto que vengo contando como para que tengamos en cuenta este significado de lo que es el culto. Bueno, aquí hacía unas anotaciones. Voy a ir mirando cómo en el Antiguo Testamento, en algún momento, el Señor va a través de los profetas a hacer ciertas censuras al culto. El mismo Señor Jesucristo también va a evocar censuras no al culto en sí mismo, sino a quien participa vacíamente en el culto. Y cuando el culto se presenta vacío por la comunidad. Por eso él va a decir, este corazón, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso fíjense que profetas como Amós van a hablar, ustedes saben que Betel es el nombre que se le dio a esta parte, a esta ciudad del reino del norte, cuando Jacob en este sueño ve que los ángeles bajan, suben y dice, verdaderamente esta es la casa de Dios, dice él. Betel significa casa de Dios, Bet, casa, el Dios. Por eso Belén, donde nace Jesús, es casa del pan. Y no es casualidad que Jesús haya nacido, siendo el pan vivo bajado del cielo, haya nacido en Belén, la casa del pan vivo que baja del cielo. Entonces, el Señor va a mostrarnos justamente esto a través de sus profetas, y Betel, que es casa de Dios, va a ser llamada por el profeta Bet-Abem, casa de iniquidad, casa de iniquidad. Porque justamente cuando se separa el reino del norte y el reino del sur, en la época de Roboam, hijo de Salomón, empieza a gobernar Jeroboam en el reino del norte. Y Jeroboam manda a construir un templo. Jeroboam ordena sacerdotes ya no de la tribu de Leví, sino del común del pueblo. Ordena sacerdotes. Jeroboam además empieza a construir altos, estatuas idolátricas en Betel, por ejemplo, construye estatua idolátrica en Betel. Y es por eso que el reino del norte rápidamente empieza y cae en manos de los asirios en el año 722. Viene el pueblo asirio, invade el reino del norte y destruye, incluso y borra el rastro de las 10 tribus que estaban en la parte del norte, ¿no? Porque se prostituyó, digámosle así, el culto a Dios. El reino del sur, el reino de Judá, digamos, se mantuvo un tiempo. El rey Josías hizo una reforma religiosa, ¿no? Rompió los altos que se habían hecho al este de Jerusalén. Incluso por el mismo Salomón, que había hecho estatuas para la diosa Astartés, para el dios de los moabitas, para el dios de los amonitas. Recuerden que Moab había surgido de esa relación incestuosa de las hijas de Lot, ¿no? De las hijas de Lot con su padre, había surgido este pueblo, tanto los moabitas como los amonitas. Y allí entonces se hace digamos, todo esto que ocurre con el rey Josías, que hace esta reforma religiosa y limpia el pueblo, y bueno, y el pueblo hasta, incluso Josías, no siendo su jurisdicción, aprovecha la guerra que hay entre los asirios y el pueblo caldeo y logra extenderse hasta allá, hasta Samaria, casi que hasta Betel, y tumba las estatuas idolátricas que se habían levantado en el reino del norte, que ya los asirios habían conquistado. Entonces, fíjense cómo en el Antiguo Testamento vemos el culto de una u otra manera se prostituye
el culto empieza a ofrecerse de modo vacío, de modo vacío. Y eso es lo que el Señor Jesús, entonces, en el Nuevo Testamento va a empezar a cuestionar. Por eso también vamos a ver lo que se dice, es que si entendieran lo que dice la expresión, misericordia quiero y no sacrificios, ¿verdad? Y justamente se refiere al sacrificio hueco, al sacrificio vacío, ¿sí? No repito a que no haya sacrificio, sino al sacrificio hueco, al sacrificio vacío. En el Nuevo Testamento, entonces, Cristo inaugura este culto en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Vamos a tener, fíjense ustedes que va a haber continuidad. A Cristo lo vamos a ver, como les dije hace un rato, celebrando la fiesta de la Pascua. Los apóstoles van a estar en Shavuot, el día de Pentecostés, van a estar allí. Ahora se resignifica Pentecostés. El judío celebraba que al día 50 Dios le había entregado las tablas de la ley a Moisés. Ellos celebraban la entrega de la ley. El Señor había dado una promesa que ahora ya Él no iba a escribir en tablas de piedra, Él iba a escribir en el corazón del ser humano y derramaría su espíritu. Y esa promesa de Joel se cumple en Pentecostés. Entonces, el Shavuot judío queda resignificado el día de Pentecostés. Y lo seguimos celebrando hoy, pero con la resignificación de que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia del Espíritu recibido en Pentecostés. Entonces, el culto tiene una resignificación en el cristianismo. Pablo dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. El cristiano empieza desde temprano a entender que la Pascua judía que se celebraba ha tenido una connotación ahora distinta en la Pascua de Cristo nuestro Señor. Y rápidamente el cristiano empieza, no solamente la celebración dominical, sino que empieza el cristiano a poner la celebración anual de la Pascua en la centralidad de su calendario litúrgico. Entonces el cristiano empieza a entenderlo en ese sentido. Por eso Pablo habla del ofrecerse como el mayor culto es el de dentro del corazón, el hombre que se ofrece. Por eso la liturgia nuestra en una parte muy bonita va a decir, en la plegaria número 3 va a decir que Dios nos transforme que el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente. El culto cristiano no tendría mayor sentido si nosotros, viviendo la actualización del sacrificio de Cristo en la Eucaristía, alimentándonos con su cuerpo y con su sangre, no propendemos por ser verdaderamente ofrendas vivas. La Eucaristía nos tiene que convertir en ofrendas vivas para que hablemos de un culto verdadero, un espíritu como el que ha querido el Señor, en espíritu y en verdad. La liturgia va a poner en su centro, como decía hace un rato, la parte central de la liturgia, va a estar puesta en el hecho de que no se trata de las celebraciones paganas en las que se entendía que la divinidad residía en una estatua. Y entonces había sacrificios, incluso hasta sacrificios humanos, sin el menor sentido de santificación, sin el menor sentido de conectar esto con la vida misma. En cambio, desde el Antiguo Testamento, con los reproches que he nombrado ahorita, como el profeta habla de cómo Dios aborrece el sacrificio que se le ofrece cuando el hombre desprecia a la viuda, cuando no atiende al huérfano, cuando le roba al pobre, cuando no le da hospedaje al forastero. Entonces Dios aborrece el sacrificio que no va unido a la vida. Por eso es importante un gesto en la liturgia nuestra cuando se hace la mezcla, así se llama el momento, la mezcla, y al sacerdote le llevan las vinajeras y en el cáliz se hace el vertimiento del vino y luego unas gotitas de agua caen en el vino. Y el sacerdote en silencio, nosotros no lo escuchamos, en silencio ora pidiéndole a Dios que nos permita participar de la naturaleza divina de Cristo, de aquel que se dignó participar de nuestra naturaleza humana. Lo que se está diciendo en ese acto, en esa mezcla, el agua nos significa a nosotros, esas gotitas de agua significa la asamblea, y el vino significa a Cristo, su divinidad, las gotitas, la humanidad nuestra, cómo nosotros nos incorporamos en Cristo para ofrecernos juntamente con Él. Por eso la liturgia debe llevar ese sentido
de que nosotros, si bien Cristo se ofrece, nosotros nos vemos con Él. Por eso dice claramente la doxología final: por Cristo nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Padre, por Cristo a ti, por Cristo, con Cristo, Padre, Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo, juntos, o sea, con Él, estamos presentando a ti, Padre, este sacrificio. Por Cristo, repito, con Él, cabeza y cuerpo, y en Él, en Él, en Él. Por eso San Cipriano de Cartago hacía referencia, y estoy hablando apenas del año 250, hacía referencia, ya creo que se me va acabando el tiempo que aparece ahí, Eddie. ¿Cuánto me queda, Eddie? Perdóname. O ya me pasé. No, 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 sigue, sigue, 10 minutos. Ok, vale, vale, perfecto. Entonces, por Cristo, con Él y en Él. Pues San Cipriano de Cartago, año 250, ya hacía referencia a esta mezcla del agua con el vino, de la que Justino Mártir años antes, un siglo antes, también ya hacía referencia. Que le llevan al que preside, le llevan agua mezclada con vino. Y San Cipriano de Cartago, año 250, está diciendo que cuando falta el vino, es como si Cristo no hubiese estado en la asamblea. Y cuando falta el agua, que no se mezcla, es como si nosotros, la asamblea, no hubiésemos estado en el sacrificio de la misa. Entonces, por eso hay estos signos que se van dando en la celebración y que son importantes que los tengamos en cuenta y no los pasemos por alto. Pero todo esto nos va llevando a que a unir, y eso es la liturgia, a unir la vida a el culto. Por esa razón, la iglesia ha hablado de un principio que a veces se nos queda en dos, pero son tres, ¿no? La iglesia habla de lex orandi, lex credendi. O sea, nosotros celebramos aquello en lo que creemos. Creemos que Cristo murió en la cruz, se sacrificó por nosotros y nos redimió. Listo, celebramos el misterio pascual de Cristo. Nosotros creemos que Cristo se encarnó en el seno de María y nació para redimirnos, nació. Entonces celebramos la natividad del Señor, la Navidad del Señor. Lo que creemos, lo celebramos. Cristo que murió al día 40 ascendió a los cielos. Celebramos justamente al día 40 la ascensión del Señor en el calendario litúrgico. Juan era 6 veces mayor que Jesús. Listo, el 25 de diciembre celebramos la Natividad del Señor. El 24 de junio celebramos el nacimiento de Juan Bautista. Entonces la iglesia celebra lo que cree, pero celebra lo que cree para vivirlo. Por eso es importante no perder de vista esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que creemos? Informarnos en lo que creemos, celebrar lo que creemos, pero sobre todo vivir aquello que celebramos. Es importante esa trilogía en nuestra vida, ¿no? La doctrina, lo que creemos, la liturgia, lo que celebramos, y todo esto para llevarlo a la vida, a la vida. Por eso el sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Bueno, acá tenemos unos temas sobre yo le dejo las diapositivas a Eddie para que se las comparta. Voy a ir, como nos quedan pocos minutos, de pronto al último tema que quisiera pues compartir acá. El giro esta evolución que ha venido teniendo la liturgia, porque digamos que en los primeros siglos nosotros vemos que las cosas eran un tanto espontáneas, ¿no? Justino Mártir en el año 150 nos describe una liturgia, describe que era la celebración eucarística y nos habla de que se leían la memoria de los apóstoles, se llevaba el vino celebrado con agua, el que preside hacía oración extensa. Entonces, si uno se fija, ya había cierta amplitud en cuanto a la improvisación del obispo que podía, entonces el obispo celebraba, ojo, improvisando no implica inventando, ¿no? Porque podíamos decirlo así, una raíz de tradición en la que ellos cimentaban cada cosa que se decía, pero no había propiamente formularios, como después se empiezan a compendiar estos en los llamados sacramentarios, ¿verdad? Entonces, en el siglo IV, ya, pues en un principio era en las casas se hacía la celebración, en Hechos de los Apóstoles vemos que se habla de la fracción del pan, etcétera, pero bueno, así íbamos poco a poco, ¿no? Hasta que en el siglo IV, con el Edicto de Milán, el 313, pues ya la iglesia empieza a tener, ya no es perseguida, empieza a haber basílicas que
el emperador empieza a construir demás y las celebraciones se van haciendo en otro contexto, y aquí viene todo el tema de las vestiduras sagradas, etcétera. Todo va a empezar a coger forma. Hay unas familias litúrgicas que se van desarrollando tanto en Oriente como en Occidente. A veces a nosotros acá en Occidente solo nos hablan del rito romano y resulta que no, el rito latino, la familia, digamos, de la liturgia latina tiene varias ramificaciones. Una de ellas es la liturgia romana, pero también tenemos la liturgia africana, la galicana, la hispánica, la ambrosiana, y todas son liturgias de Occidente, ¿no? Liturgias latinas. Quisiera anotar acá brevemente, ya antes de cerrar, en la época de lo que se conoció como el movimiento litúrgico, porque hubo un monje, ¿no?, de la abadía de Solesmes, don Prosper Guéranger, que digamos fue uno de los que puso la semillita de lo que empezó luego a llamarse el movimiento litúrgico. Don Prosper Guéranger escribió un libro que se llamó El Año Litúrgico, precisamente. En ese libro, El Año Litúrgico, el calendario litúrgico, él presenta ahí la liturgia como la oración de la iglesia, ¿no?, el modelo de la oración cristiana. Años después, el Papa Pío X, año 1903, expide el motu proprio Trale Sollicitudini, en el que Pío X habla de la participación activa que debe existir en la celebración de los misterios, en la oración pública y solemne de la iglesia. Luego vamos a tener en el año 1909 a Lambert Beudon, un monje belga. Este monje presenta en un congreso sobre la Eucaristía, un congreso en Malinas, va a presentar allí una idea sobre la liturgia, pero tomada del motu propio de Pío X, ¿no? Él es quien lo desarrolla. Y empiezan desde las abadías y los monasterios a hablarse profusamente de la liturgia. En Alemania, Odo Kassel, monje benedictino, empieza a hablar aquí de la liturgia también entendida como la presencia de Cristo, que es el mayor de los misterios, esta presencia de Cristo que estimula y alimenta la vida espiritual. La presencia de Cristo real es liturgia para él. Liturgia, ¿qué es? Es la presencia de Cristo que estimula la vida del cristiano. Y bueno, y digamos, monjes empiezan a hablarle a teólogos. Aquí aparece Romano Guardini con su gran libro El Espíritu de la Liturgia, que marcó un hito. Papa Benedicto XVI escribió un libro que él llama Introducción al Espíritu de la Liturgia, que es inspirado en Romano Guardini. Pero Romano Guardini le habla a estudiantes, mientras que Odo Kassel hablaba y los monjes hablaban a teólogos. Y luego aparece Pius Pars en Austria y él empieza a hablar a las parroquias. O sea, el movimiento litúrgico irradió toda la iglesia, ¿no? Hasta que aparece la encíclica Mediator Dei del año 1947 del Papa Pío XII. Aquí se habla muy bonito de la liturgia porque se presenta como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Cristo que, como dice la carta a los Hebreos, subió al tabernáculo verdadero y él como cabeza y nosotros como su cuerpo místico, él está ejerciendo su sacerdocio. Y ese ejercicio del sacerdocio de Cristo se llama liturgia. Por eso la carta a los Hebreos usa esa palabra. Él está en el cielo como leíto urgo, ¿no?, como administrador de estas cosas celestiales. Y bueno, y eso nos va llevando al Concilio Vaticano II, en el cual se expide la Constitución Sacrosanctum Concilium. El 4 de diciembre de 1963 se expide la Sacrosanctum Concilium, y ahí se habla de la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo, en la que mediante signos sensibles se significa y realiza la santificación del hombre. ¿Y quién celebra este culto? Lo celebra todo el cuerpo místico de Cristo, el Cristo total, cabeza y cuerpo. Ejerce este culto íntegro por el que el hombre se santifica y el hombre rinde tributo a Dios nuestro Padre. El Concilio Vaticano II, bebiendo del movimiento litúrgico, en los numerales del 5 al 13 va a condensar todo un tratado de teología litúrgica, y ahí va a presentar también unos criterios para la reforma que finalmente se da. Esos criterios seguramente los van a ver más adelante, porque creo que van a hablar del Vetus Ordo y el Novus Ordo. Entonces ahí de pronto estos criterios en que se buscaba la inteligibilidad de los textos y de los ritos,
se buscaba que una mezcla, digamos, le hace un punto medio entre la tradición, que no se perdiera nada de la tradición con T mayúscula, ¿no? Pero sí algunas tradiciones que se habían venido mezclando, digamos, eso se pudiera ir depurando y se presentara esta reforma que se pide en el Concilio Vaticano II y que finalmente se llevó a cabo. Entonces, bueno, aquí cierro y dejo espacio para si hay preguntas. Adelante. Alguien que desee preguntar, muchísimas gracias de los, vamos a dar pase, vamos a ver, Aquí hay una mano levantada, Alejandro Solórzano. adelante Alejandro. Muy buenas noches. La pregunta que les quiero hacer, ¿cuál es la diferencia entre los tiempos que tenemos ahora en la iglesia y los tiempos que habían de los judíos? ¿Cómo han sido marcados? Bueno, gracias. Fíjate que si vamos, por ejemplo, al tema de la Pascua judía, una de las fiestas centrales del judío, en cuanto al tiempo, nosotros seguimos en cierta manera conservando, por eso ahorita yo usaba la palabra, o quedó en la diapositiva, creo que no lo alcancé a decir, de lo que se puede hablar de continuidad y de ruptura al tiempo, ¿no? O sea, hemos roto con algunas, por ejemplo, nosotros no celebramos el sábado, celebramos el domingo, ¿cierto? Celebramos el domingo, pero en cierta manera hay continuidad a que el día del Señor lo celebramos, pero ruptura en cuanto a que no es el sábado, sino el domingo. Bueno, con el tiempo de Pascua, por ejemplo, nosotros cuando celebramos la Pascua, la celebramos, no sé si lo sabían y si no, pónganle cuidado a estas palabras raras que voy a utilizar. La celebramos el domingo siguiente al plenilunio que sigue al equinoccio de primavera. Raro, ¿no? Entonces, el judío celebraba justamente en la luna llena de la primavera. Eso es lo que ocurre con lo que llamamos nosotros, cada 21 de marzo tiene lugar el llamado equinoccio de primavera. El Sol, la Tierra en su rotación, queda en un punto equidistante del Sol, en el que el Sol irradia perfectamente de manera igual tanto el hemisferio norte como el sur. Por eso se llama equinoccio. Equi de igual, noccio de noche. Entonces el equinoccio de primavera ocurre generalmente todos los 21 de marzo. ¿Cuándo se celebra la Pascua judía? La primera luna llena que sigue a ese equinoccio de primavera. Por eso tú ves que el salmista dice, esta es nuestra fiesta, la luna nueva. Por eso dice el Señor también, aborrezco sus lunas nuevas, cuando lo hacían, repito, fuera del sentido que le debía dar al culto. Entonces, nosotros los cristianos celebramos la Pascua judía, la Pascua de Cristo, también el equinoccio de primavera, la primera luna llena, pero nosotros vamos al domingo siguiente. El judío la celebra la luna llena el día que caiga, sábado, viernes, jueves, el día que caiga. ¿Qué pasa si cae domingo también la Pascua judía? Nosotros nos iríamos al domingo siguiente, justamente para mostrar que no es la Pascua judía la que celebramos, sino que resignificamos en la Pascua cristiana. Entonces, los tiempos, en cierto modo, sobre todo en la fiesta central que fue la Pascua judía, nosotros de una u otra manera tenemos similar forma de calcular la Pascua, pero resignificada con el domingo. ¿Sí? Resignificada con el domingo. Y los demás tiempos que nosotros tenemos, algunos son ya no basados en estos cálculos movibles, sino en fechas ciertas como la Natividad del 25. Los judíos celebraban el Hanukkah el 25 de Kislev. Un 25 de Kislev puede coincidir con un diciembre nuestro, pero el judío va a tener esa fiesta móvil porque su cálculo era distinto, ¿verdad? Entonces sí hay cálculos en los tiempos que podemos tener similitudes, pero el resto de fechas nuestras son estrictamente fijas. Nosotros celebramos, por ejemplo, la Asunción de la Virgen el 15
el 16 de agosto. La fiesta de la transfiguración, el 6 de agosto. Celebramos la ascensión el día 40 a que se dé el sacrificio de Cristo, a que se dé la Pascua. Pentecostés el día 50, como el judío celebraba su día 50 también. Entonces van a tener similitudes, pero resignificados. No sé si con eso, Alejandro, doy respuesta a la pregunta. Muchísimas gracias, hermano. Vale, gracias a ti por la pregunta. Muy bien, ¿alguien más que desee participar? Vean, aprovechen, creo que esta clase ha sido grandiosa, ha sido maravillosa, aprender todos estos tópicos de liturgia son muy importantes porque a veces nosotros tenemos esas dudas, esas inquietudes, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de contar con Fabián, o sea, no todos los días lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes la oportunidad maravillosa de poder compartir con él, así que sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. A preguntar se ha dicho. Sí, y aclaro también, Eri, ahorita para la pregunta que si surgen, que como se trataba, ¿verdad? Es simplemente qué es la liturgia, le di ese enfoque, ¿no? Para que ellos sepan que de pronto en otras nos podemos ahondar en cada parte de la misa, el significado, el prefacio, la plegaria eucarística, las cuatro plegarias, ¿me entiendes? Podemos mirar todo, pero acá era una preguntita, ¿qué es la liturgia? Y quise darle Exacto. como este contexto para llegar a la respuesta final de qué es la liturgia, entendida como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Muy bien. Voy a Tal aprovechar vez un hacer un poquito. comentario, tal vez, disculpa, Eddie, voy a hacer un Adelante, comentario en esa adelante. parte que tal vez pueda servir para una pregunta. A veces, principalmente, Fabián, no, Fabián, primero agradecerte la exposición bellísima, muy clara y de mucha enseñanza. Pero inclusive vos ahorita en la exposición hacías un comentario muy rico de lo que Jesús decía del culto en espíritu y verdad. Muchas veces los hermanos no católicos utilizan este texto o esta frase de Jesús para decir que como el culto es en espíritu y verdad, ya no requerimos espacio, ya no requerimos ritos, ya no requerimos signos, incluso no queremos ni sacerdote. Entonces, tal vez alguna idea que nos puedas ayudar y en esa parte, en este conocimiento litúrgico, sobre entender que justamente el culto en espíritu y verdad también tiene esa necesidad de esos ritos que manifiesten justamente el culto que estamos brindando y cómo los sacramentos, en este caso la Eucaristía, se convierte en expresión justamente del sacrificio de Cristo. Sí, es correcto, sí. A veces tienes razón, que se puede malinterpretar, pero pienso que el sentido justamente es ese. Fíjate que San Agustín, por ejemplo, cuando arranca ya la plegaria eucarística o va a arrancar la plegaria eucarística, el sacerdote empieza con un intercambio, un diálogo con el pueblo, con la asamblea, y le dice a la asamblea, levantemos el corazón. Entonces la asamblea contesta, lo tenemos levantado hacia el Señor. San Agustín dice que cuando oigas esa expresión, ¿no? Cuando la oigas y tú respondas, lo tenemos levantado hacia el Señor, entiende eso, que estás mirando hacia lo alto. Y fíjate que dice algo muy bonito, porque dice, pero también cuídate, porque levantar el corazón también puede ser signo de soberbia, ¿no? Un corazón enaltecido, un corazón agrandado. Entonces San Agustín insiste en eso porque él pone el énfasis preciso en el culto en espíritu y en verdad, significa tener el corazón levantado hacia el Señor, como decimos justamente en la Sagrada Liturgia. Entonces, qué bueno que hayas hecho ese comentario porque nos ayuda, y aquí con uno de los padres de la iglesia, San Agustín, de pronto poder tener en cuenta ese aspecto, ¿no? De cómo nos preparamos justamente para hacernos uno en esta ofrenda. Fíjense, cuando Cornelio está presentando sus oraciones, recuerden que era un pagano, seguramente conocía de lo que vivían de lo que hacían los judíos y oraba al Dios de los judíos. Y ese Dios de los judíos le pareció que las oraciones que hacía Cornelio y las obras de Cornelio subieron como Ascara, ¿no? Subieron como anamnes y subieron
como un memorial al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque el espíritu con el que Cornelio experimentó era un espíritu agradecido, pero fíjense cómo el Señor decía, lo integra a la iglesia y manda a buscar a Pedro y todo con la finalidad de que esto no ocurra aisladamente de la iglesia, de la iglesia. Entonces, por eso en la plegaria 1, canon romano, es muy bello cuando se le pide a Dios nuestro Padre que acepte nuestras ofrendas como aceptó los dones del justo Abel, la ofrenda del sumo sacerdote Melquisedec. Y luego cuando le dice que esta ofrenda, Señor, sea llevada de manos de tu ángel, suba ante ti y seamos nosotros colmados en gracia y bendición. Pero todo esto está requiriendo la unión, por eso hacía referencia de la mezcla de nosotros unidos con Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Entonces, ese culto se rinde al Señor en espíritu y en verdad, obedeciendo el culto que el Señor nos pidió que hiciéramos, ¿verdad? Hagan esto en anamnesis mía, hagan esto en memoria mía. Y le añadiríamos, ¿no? Háganlo en espíritu y en verdad. Y eso es lo que hacemos en la celebración eucarística. Háganlo en espíritu y en verdad. Bien, ahí levanta la mano también Marta, ¿no? No sé si con eso fue el aporte que... Démosle que había la pregunta de Marta. No hay ningún problema. Marta Está tiene desconectado silenciado su tu micrófono, micrófono. Marta. Marta Está tiene desconectado silenciado su tu micrófono, micrófono. Marta. Marta tiene silenciado su micrófono. Sigue en silencio, Marta. Ah, ya, ahora sí, ahora sí. Ya, ¿por qué Dios acepta el sacrificio de animales? Que, bueno, yo entiendo que después, ¿verdad? Obviamente Jesús va a ser el verdadero cordero, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios acepta el sacrificio de animales? Bueno, en estas ofrendas que inició el pueblo de Dios. Sí, es buena pregunta. A ver, dos cosas importantes allí, ¿no? Fíjate el contexto histórico en el que se desenvuelve el pueblo judío. Cuando Dios saca a Abraham de las tierras donde lo saca, de Mesopotamia. Mesopotamia significa meseta separada por dos ríos, el río Tigris y el Éufrates. Entonces, todos esos pueblos eh, practicaban sacrificios, y sacrificios humanos incluso. Entonces, una forma de que Dios, nuestro Padre, va llegando al punto por su santidad, porque a veces yo creo que nosotros no tenemos conciencia aún de lo que es la santidad de Dios, de lo que es la santidad de Dios y de lo que nuestro pecado hace respecto de la santidad de Dios. Entonces, Dios en su santidad permite estos sacrificios humanos porque lo dice la carta a los hebreos, la carta a los romanos, la paga del pecado es la muerte. Cuando David peca, el adulterio, que era un pecado de los que ni siquiera admitía sacrificios de animales, porque una cosa eran los sacrificios de animales por pecados involuntarios o culposos, digamos, y otra cosa ya el pecado con la intención, estos pecados graves de homicidio, de adulterio. Entonces, fíjate cómo David adultera y muere la criaturita, el bebecito de Betsabé. Es que muere y no David. Dios le perdona, digamos, la vida a David en ese caso, pero entender que respecto a la santidad de Dios, la paga del pecado es la muerte. Entonces, antes que el hombre, digamos, caiga muerto por su pecado, muera por el pecado del hombre, esta permisión de que se pueda transferir, entre comillas, el pecado al inocente animal y muera este animal eh, para perdón del pecado del hombre, en ese contexto histórico, repito, en ese contexto histórico, todo va apuntando a figuras, como dice Pablo, ¿no? Pablo va a hablar de que todos estos ritos antiguos, ese sistema de sacrificios antiguos,
terminaron siendo no más que figuras de lo que vendría a ser el único sacrificio de Cristo. Entonces, Dios nuestro Padre, desde lo que pasa con Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo, que toma el leño y le dice que Dios proveerá el cordero y tal, el leño ya era un signo de Cristo. Este hijo era un signo de Cristo. Y Dios proveerá el cordero, ya estaba avisando que esos sacrificios que se empezaban a dar, esos sacrificios iban a ser sombra del único sacrificio de Cristo nuestro Señor, que ahí cargaría con todos los pecados de la humanidad. Entonces, digamos que todo esto fue preparación de lo que tendría que venir en el sacrificio del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Entonces, no sé si con eso, Marta, doy luz a la pregunta que planteas, ¿no? Visto esos sacrificios que Dios permitió en la antigüedad para presentarse como sombras, Me encerraron el figuras micrófono. del sacrificio de Cristo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Vale, ok. Bien. Dania tiene la mano levantada y luego Alejandro. Dani, adelante. Buenas noches. No sé cómo preguntarlo, pero ahí va. Muchas gracias, primero que todo, Fabián, por su exposición muy clara. Básicamente, la consulta va en función de cómo se llega a una reforma de la liturgia actualmente, digamos, me imagino que por medio de un sino. ¿Qué se requiere para que haya un cambio? Y si es posible que, digamos, el pueblo no esté de acuerdo con un cambio, se pueda, no sé, como expresar de alguna forma para ser tomada en cuenta su posición. Bueno, eso de cómo se llega a la liturgia actualmente, imagínate. Aquí tenemos un texto, no sé si lo logran ver, Theodor Clauser se llama, no sé si se logra ver, Theodor Clauser. Y es una breve historia de la liturgia de Occidente. Breve historia. ¿Ok? Tienes un historiador de la liturgia de apellido Baumstark también, y te digo, o sea, lo que te quiero dar a entender es que explicar ahora cómo se llega va a ser un poquito complejo, ¿no? Porque la liturgia ha tenido toda una evolución. Yo tengo un video en el que creo que logro explicar gran parte de eso, son 5 videos realmente, en el canal de Hugo Delgado, salen en Chelsea. Eh, y de hecho, bueno, ahí voy explicando cada parte de la misa, cómo se fue forjando. Pero, digamos, como para resumir, que creo que la pregunta apunta actualmente, la liturgia tiene 2 partes, voy a llamarle así, una parte que es cambiable y otra parte que es inmutable, ¿no? Por ejemplo, tú vas a ver la consagración es la consagración, las palabras de Cristo mismo. Entonces hay partes de la Sagrada Liturgia que son inmutables, no cambian, ¿ok? Esas partes no van a cambiar. Y otras partes que sí van a tener sus variaciones. Ahora, para cambios en la liturgia, la jerarquía, sí y solo sí, la jerarquía es la competente para un cambio en la liturgia. En este caso, yo les hablé del movimiento litúrgico, que empezó a surgir con Don Prosper Geranger desde digamos el siglo XIX, finales, y luego viene todos esto, la Abadía de Solesme, María Lach, todo lo que les conté, Romano Guardini, todos estos, Odo Kassel, todo esto que se fue dando y se fue como cultivando y se convoca luego después de la Mediator Dei de Pío XII, la encíclica Mediator Dei de 1947 de Pío XII, viene la convocatoria por parte de Juan XXIII del Concilio Vaticano II. Y la primera constitución que se da en el marco, el 4 de diciembre de 1963, es la Sacrosanctum Concilium. Y es una constitución votada casi que por unanimidad. Digo casi por unanimidad. O sea, de todas las constituciones, la que pudo haber tenido, si acaso, 3 o 4 votos en contra de la cantidad de obispos que se presentaron en el Concilio Vaticano II, casi que por unanimidad. Ahora, se dieron los principios y los criterios de la reforma. Fue, ojo, los obispos en comunión con el Papa, el Espíritu Santo, quien decide la reforma litúrgica.
Luego se pone en marcha, se nombra lo que se conoce como el concilium y se pone en marcha nombrando varios cardenales. Hay uno de ellos, aquí tengo un libro de él, este libro que se llama Teología de la Liturgia, Cipriano Bagaglini, que quieran comprarlo. Cipriano Bagaglini hizo parte, digamos, de ese concilium y se puso en marcha ya la redacción de los libros, etcétera, con unos principios, ¿no? Aquellas cosas en la liturgia que de pronto se repitan y tal, vamos a tratar de ir haciendo más sencilla, vamos a mirar tradiciones que se han ido pegando ahí, las podemos ir quitando, pero la parte inmutable no me la muevan, la parte inmutable se mantiene, la parte inmutable se mantiene. Entonces, eso, fíjate que la iglesia ha tomado del texto bíblico cuando el Señor Jesús le dice a los dos apóstoles que manda a que le preparen la cena, les dice que vayan y que preparen, pero que ya hay una mesa dispuesta, ya hay algo que está dispuesto, que ellos vayan y preparen. Entonces, con esas dos palabras, que ya hay algo dispuesto, es lo que la iglesia dice, esto es lo inmutable. Pero preparen, eso es lo que la iglesia dice, nos dio la potestad para preparar. Entonces, por eso la iglesia entiende, hay algo que es del Señor que no podemos mover. Y hay otras cosas en la liturgia que podemos mover, pero ¿qué? La jerarquía de la iglesia. No puede un obispo en solitario decir que cambia A o que cambia B. En la misma instrucción general del misal romano dice que hay el signo de la paz, por ejemplo, las conferencias episcopales pueden decir cómo se hace el signo de la paz en tal o en cual parte. Eso vas a encontrarte una parte donde el signo de la paz sea distinto a como sea en otro lado. Pero la misma iglesia ha previsto que se pueda hacer ese cambio. Entonces, bueno, en fin, no sé si con eso contesto ahora que si el pueblo dice, no, no estamos de acuerdo, la potestad para el cambio, para modificar, es estrictamente de la jerarquía. Y decir un laico, no estoy de acuerdo, es un espíritu protestante, ¿no? Sería que es un espíritu protestante decir, yo no estoy de acuerdo con lo que la jerarquía en concilio ha decidido. Eso no cuadra de a mucho. Ahora, si se puso en marcha y una comisión empezó a trabajar, pero tiene el aval del Papa, es el máximo jerarca de la iglesia, los fieles entendemos que Cristo lo ha revestido de esas facultades para ese efecto. Entonces, eso es lo que podría responderte sin perjuicio de que en otro espacio o invitarte a ver los videos podamos hablar de la historia de la liturgia con más amplitud. Sí, ¿no? No, y tenemos algún tipo, bueno, no, es que eso está como muy difícil porque es como a futuro, pero garantía de que efectivamente esa parte inmutable que no se pueda tocar no vaya a variar, ¿verdad? Como lo es la consagración. Sí, imagínate eso, que nos empiecen a cambiar la consagración, eso sí, tenemos la garantía porque Cristo le ha dicho, lo dijo, ¿no? Las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, tenemos la promesa de Cristo. Tenemos que tener la confianza y la esperanza que Cristo no deja sucumbir a la iglesia. Entonces, mañana esta liturgia que hoy tenemos no las pueden reformar nuevamente y vamos a empezar unos a pelear los que nacimos en esta liturgia. ¿Cómo así? Mira esto que salió, que no sé qué. Lo que no debe variar, repito, es lo inmutable. Entonces, por eso a veces es feo cuando el tradicionalismo extremo se apega de algunas cosas para decir por qué me cambiaron esto y empiezan a elucubrar sobre algunos aspectos que uno dice, y el otro lado es el liberalismo extremo también que quiere los cambios a ultranza. Entonces, qué bonito que la iglesia, ojalá podamos leer la Mediator Dei. Los invito a leer la encíclica Mediator Dei y ver cómo el Papa Pío XII condena tanto a los de un lado como a los del otro, ¿no? Y cada uno va a justificar su postura extrema en los excesos del otro. Entonces, cuando vemos toda esta cantidad de abusos litúrgicos condenables, por supuesto, ojalá podamos leer, por ejemplo, la Sacramentum Caritatis, la Redención in Sacramentum, perdón, sobre el tema de los abusos litúrgicos. Pero Pío XII condena esos dos extremos, y yo creo que con mucha razón y lo hace con mucha sabiduría. Ojalá podamos leer la Mediator Dei de Pío XII. Bien, Dania, no sé si hay otra anotación, otra Gracias. preguntita o... Vale, Bien, bien. Fabián, Sí, sí. Fabián, muchísimas gracias, de verdad te le agradezco infinitamente el tiempo y este espacio
Creo que ha sido una riqueza enorme, ¿verdad? Enorme. No se preocupen, nosotros les vamos a pasar la encíclica Mediator Dei ahí en el chat para que ustedes la tengan. Como les digo, vamos a retroalimentar lo más que podamos el chat con información muy importante, con encíclicas, con libros, con videos que ayuden a que el amor a la Eucaristía crezca y para que ustedes tengan verdaderas herramientas y puedan salir a evangelizar. De verdad, Fabián, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo este espacio y la casa del Apostolado Apologético Don Bosco, pues es tu casa, es tu casa y esperamos poder el próximo año tenerte en uno de los cursos que vamos a ofrecer durante el próximo año 2025. Fabián, Dios bendiga a tu familia, Dios te bendiga a vos, a tu comunidad, a todos aquellos que te rodean y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Así que hermanos, le regalamos un aplauso a nuestro hermano Fabián, ¿verdad? Para que esté con nosotros. Aplausito de lenguaje de señas, ¿verdad, Fabián? Porque de ahí tocó.